Sublime gracia. ¿Usted entiende lo que significa esto? Cantó esto, sublime gracia. Hermanos, si pudiéramos entender más y más lo que significa la gracia sobre gracia que Dios ha abundado en nuestra vida, hermanos, no pararíamos de adorar y exaltar a nuestro Dios. Cuán grandioso es nuestro Padre Celestial. Conocemos que Él murió en la cruz por nosotros. Esto lo hemos aprendido desde pequeños. Esto es algo que se encarnó en nuestras vidas, pero usted lo tiene en su corazón, de verasmente. ¿Ha entendido lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros? Esa es la sublime gracia. Que el Señor le dé mucho entendimiento para que usted pueda captar y adentrarse a todo lo que el Señor es y lo que quiere hacer con su vida. Porque la gracia del Señor es muy grande. Y eso es lo que nos dice la palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Somos bendecidos por esto, hermanos. Antes de continuar pues con el mensaje, yo quiero recalcar y hacer este anuncio que hemos venido mencionando desde hace unas semanas atrás. Estamos ya a menos de una semana para el retiro de hombres y en verdad quiero a cada hombre que está acá animarle a que disponga de ese tiempo, ese fin de semana que ya viene, y que usted pues pueda asistir a este retiro de hombres, el hombre frente a los desafíos actuales. ¿Cuáles son esos desafíos? Aquí están un poco los temas que vamos a tratar allá en este fin de semana. El hombre y su vida familiar, nuestra vida sexual bajo amenaza, mayordomía en la vida, el hombre y su vida devocional. Temas creo que van a ser de mucho impacto para cada uno de nosotros como hombres. Así que, hermanos, invitados todos ustedes, que el Señor pues toque profundamente su corazón para que esta semana, hasta el miércoles, se pueda inscribir y el día viernes 6 de la tarde podamos dirigirnos a Lita. Hemos estado orando muchísimo, pidiendo al Señor por este retiro, y sé que ese tiempo va a ser más que bendecido para todos los que vamos a estar allá. Así que todos los hombres que están acá, pues que dispongan de ese fin de semana. No es una simple reunión, es seguro un encuentro muy cercano con nuestro Dios y Padre Celestial. Y Él seguro tiene mucho que poner en su corazón. Así que no pierda, no desperdicie este fin de semana. Que todos los hombres que estamos acá podamos estar allá este fin de semana en este gran retiro de hombres, el hombre frente a los desafíos actuales. Bien, vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias por esta mañana, este tiempo que es muy especial, donde como iglesia podemos estar juntos, elevando nuestras voces en alabanza, en gratitud a ti, bendito Señor. Y te pido, Señor, que ahora tú nos hables a través de tu palabra, que lo que se va a exponer, lo que se va a decir, Señor, venga directamente de tu corazón al corazón de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas veces nosotros somos invadidos por tantas cosas, en todo sentido. Invasiones que a veces vienen a nuestras casas. Por ejemplo, pronto usted se levanta, va a la cocina y si olvidó alguna porción de comida, de pronto se encuentra que está invadido de hormigas. ¿Ha tenido esa experiencia? Sí. Y ahí están todas las hormigas y no sabe por dónde vinieron, cómo salieron, invadido de hormigas. ¿Qué tal? Lo más trágico es cuando usted está en su casa, de pronto pues a medianoche se levanta, prende la luz y en la cocina están caminando las cucarachas. ¿Sí? Sí pasa eso, ¿no? Qué terrible, qué fea experiencia esto, ¿no? Invasión de estas cosas que sí son desastrosas, y nosotros no nos quedamos cruzados de brazos. Algo tenemos que hacer, porque ¿quién puede convivir con estas plagas, ¿no? En la casa. Tenemos que pedir ayuda como sea, o si somos expertos en eliminar, pues ahí los eliminamos. Pero es terrible esto.
Pensando en estas situaciones, dije invasiones que nosotros tenemos, esa es una parte, ¿no? Pero que es muy llevadera, que se lo puede solucionar. Pero hermanos, ¿qué tal cuando nos invade las preocupaciones? Un poquito más, ahora más cerca a nosotros, ¿no? Quizá es más terrible que encontrarnos con hormigas, cucarachas, ¿me entienden? Cuando nuestro ser, nuestra vida está invadida de preocupaciones por ciertas cosas que quizá sucedieron en nuestra vida, en nuestro pasado, o están presentes, crisis tal vez emocionales, crisis sentimentales, o tal vez deudas. Cuántas circunstancias que nosotros los seres humanos experimentamos y de pronto pues como que a veces se acumula todo esto. Para mí esa es una invasión de preocupaciones. Pero más que esto, también hermanos, a veces somos invadidos por la culpabilidad. ¿Sí? Ahora, yo me quiero centrar en esto, cuando nosotros somos invadidos de la culpabilidad. Quizá la pregunta aquí, quizá usted se encuentra en una batalla emocional debido a la culpa. Tal vez hizo usted algo que le está marcando, tocando su corazón y le está diciendo una y otra vez, eres culpable, por tu culpa pasó esto, y usted está cargando todo esto, esta situación. Quizá tiene esta lucha hoy mismo, tal vez la ha experimentado, o tal vez esa lucha después de que le están apuntando y usted está sintiendo que es culpable, quizá siente vergüenza, quizá tiene temor, o quizá está enojado ante todas estas circunstancias que usted está viviendo. Experimentamos muchas veces estas cosas. No sé cómo está usted hoy en este día, pero déjeme decir que la culpabilidad puede ser un instrumento, escuche bien esto, puede ser un instrumento enviado de Dios que le habla al oído con la verdad. ¿Para qué? Para que usted se arrepienta y sea libre, porque el Señor es el que nos da libertad en todo sentido, y Él es el único que nos puede dar libertad y quitar eso que a veces nos agobia y es como un peso en nuestras vidas y que tal vez no sabemos cómo escapar de la culpabilidad. Bueno, quiero aclarar también que a veces hay una culpa falsa, que se convierte a veces en un enemigo. Es lo que le hace sentir una tristeza superficial y que en verdad puede incluso matar su alma. Es una culpabilidad también falsa que a veces está ahí. Entonces, esta mañana sí quiero aclarar estas dos cosas, pero yo quiero que vayamos a la Biblia y veamos, de esto hay muchos casos en la Biblia que nos va a mostrar esta situación, la invasión de la culpabilidad. Cuando somos invadidos de todo este sentir en nuestras vidas y no sabemos muchas veces qué hacer. ¿Qué dice el Señor frente a esto? Aunque ya lo mencioné, Él es el único que nos puede dar libertad. Un ejemplo que lo vamos a desarrollar, que ahí está en 2 de Samuel capítulo 24, 10. Búsquelo por favor, Antiguo Testamento, 2 de Samuel capítulo 24, versículo 10. Y el personaje que lo vamos a encontrar ahí es David. Bueno, David experimentó muchas veces esta situación. Él se sintió invadido en muchas ocasiones por la culpabilidad. Y aquí es una muestra, 2 de Samuel 24, 10. En esta versión, en la NBI, dice lo siguiente, ahí sí ya lo tiene, 2 de Samuel 24, 10. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy, muy grande, he actuado como un necio, yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Bueno, tenemos que entender un poquito más el contexto de esta situación en la que se encuentra David. Estamos ya en este pasaje ya viendo casi los últimos tiempos de David. Sabemos que David desde su adolescencia fue un hombre que siempre estuvo sirviendo al Señor, un hombre que defendió al Señor, un hombre con el corazón conforme al de Dios. Quizá conoce un poquito más de la historia de David. Ya pues también había cometido este pecado, este adulterio,
Dios había perdonado, había sanado. Después acontecieron muchas cosas en su familia, en el reino, en el pueblo de Israel. Y a la final de todo esto, cuando tuvo muchas victorias también, cuando conquistó gran parte del territorio que Dios había prometido desde antes mismo a Abraham, cuando ya aconteció esto, de pronto Satanás como que le va a tentar, y es así, o sea, es un hecho. Satanás se interpuso aquí y de pronto le dice que haga un censo militar. Bueno, nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué de malo hay en hacer un censo? Aquí en nuestro país hacen censos, en todo el mundo hacen censos. Incluso en el libro de Números, ahí cuando estaban en el desierto, Dios mismo le dijo a Moisés que haga un censo. Es contar a las personas. En este caso, David dice que fue tentado por Satanás para que haga un censo. Otra vez digo, ¿qué de malo hay todo esto? Pero Dios no estaba a favor, Dios estaba en contra. Y ustedes pueden ver en el versículo 1, ahí en segunda de Samuel 24, segunda de Samuel estamos, ¿no? 24, en el versículo 1. Ya. Ahí menciona todo este capítulo es con respecto a este censo, y también ahí tenemos en Primera Crónicas capítulo 21, dice: una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo a decirte: haz un censo de Israel y de Judá. Pareciera ser a primera instancia como que Dios le está diciendo, pero Dios está como enojado, está en contra, otra vez está con ira contra el pueblo de Israel por ciertas circunstancias, pecados que estaba cometiendo. Pero Primera de Crónicas nos aclara más de cerca esta situación, donde dice que Satanás incitó a que David haga un censo militar. Y el mismo Joab, este comandante del ejército de David, estaba en contra. Dice: Señor, pero ¿para qué quieres que hagamos un censo? Y incluso esto, miren el versículo 8, dice: al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Miren, fue casi un año que les llevó todo este trabajo para hacer un censo. Y después Dios va a tocar el corazón de David y le va a mostrar de que esto era un pecado. Dios no había ordenado que haga esto, pero David, quizá en su orgullo, no sé por qué lo hizo, pero esto no estaba a favor de Dios. Por eso el versículo que habíamos leído, entonces, ahí una vez más podemos leer 2 Samuel 24:10. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar, y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy, muy grande. ¿Sí? He cometido un pecado muy, muy grande. He actuado como un necio. Él está reconociendo esto. Y él dice: yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Bueno, en torno a esto, hermanos, quizá aquí hay dos preguntas. Una, ¿cómo invade la culpabilidad o el remordimiento? ¿Cómo es que invade a nuestra vida? Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué muchas veces nos podemos sentir culpables? O como dice ahí David, que le remordió la conciencia o mala conciencia que a veces tenemos. Eso también puede ser como culpabilidad. ¿Cómo invade la culpabilidad, ¿sí? O el remordimiento? Y la otra pregunta es: ¿qué hacer ante el ataque de la culpabilidad? Bueno, estas dos cosas yo quiero aclarar en esta mañana a través de la palabra y mostrar, o sea, qué debemos hacer, cómo actuar, porque todos hemos experimentado. Tal vez muchos de ustedes están luchando con estas circunstancias. Como dije antes, Dios quiere darle libertad. ¿Qué hacer frente a todo esto? En primer lugar, vamos a ver que lo que genera la culpabilidad y lo que es. El versículo, la primera parte que estamos ahí, 2 Samuel 24:10, entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Bueno, ahí esta es la primera parte, y puesto, ¿qué es lo que le generó culpabilidad? Remordimiento. ¿Qué significa todo esto? Ahora, si tendríamos que poner una definición en cuanto a lo que es la culpabilidad, podemos decir que culpa significa que hemos fallado, que merecemos un castigo,
y que esto demanda un sacrificio. Pondrá atención esto, ¿no? Cuando hablamos de qué es culpabilidad, significa que hemos fallado, en otras palabras, que hemos pecado, que merecemos un castigo y que se demanda un juicio. Detrás de la culpabilidad está todo esto. Y miren cuántas veces nosotros hemos fallado, cuántas veces nosotros hemos cometido pecados, y detrás de cada pecado nosotros nos podemos sentir culpables. Imagínense cuando un esposo comete adulterio, la culpabilidad que después va a recaer sobre él. ¿Por qué? Porque va a experimentar muchas cosas muy difíciles y graves en su vida, en su familia, en su matrimonio. Va a ser terrible. La culpabilidad le va a estar atacando. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que hice? Bueno, cojo como ejemplo esto, pero ¿qué tal una mujer que aborta después de cometer este pecado? ¿No será que la culpabilidad le está atacando? ¿Cómo pudo ser posible que yo mate a mi hijo? Y tal vez puede ser que por el resto de su vida tenga que estar cargando con la culpabilidad. ¿Qué tal si mató a alguien? ¿Qué tal si usted robó a alguien? Bueno, detrás de cada pecado, como ustedes ven, puede haber culpabilidad. Estamos viendo en David, él cometió un pecado, un error, un pecado muy, muy visible ahí, porque fue en contra del Señor, y él está con remordimiento, con culpabilidad. Cuando el ser humano entonces peca, como digo, se siente culpable y se debe pagar una penalidad por la falta, con el objetivo de restaurar otra vez ese compañerismo con Dios. No es tan simple esto. Ya vamos a ver todo el proceso que involucra esta culpabilidad. Entonces, a primera instancia podemos decir que el pecado es el que genera la culpabilidad, ¿sí? O detrás de un pecado está la culpabilidad. Y aquí son unos puntos para así solo verlos. Podemos decir que la culpabilidad verdadera es entonces resultado de un pecado, ¿sí? Es ahí donde nosotros vamos a sentirnos culpables. La culpabilidad también es la condición después de pecar. Pero hay una situación acá donde podemos decir que la culpabilidad exige un pago sacrificial por violar la voluntad de Dios. Hay consecuencias. No es que solamente me siento culpable y con remordimiento, con mala conciencia, sino que tome en cuenta que esto siempre va a traer consecuencias, y consecuencias a veces muy desastrosas. Ahora, el Señor demanda por esto. Por eso yo he puesto ahí la culpabilidad exigía, en tiempo pasado, porque voy a mostrar con el Antiguo Testamento, un pago sacrificial por violar la voluntad de Dios. Y esto podemos encontrar en el libro de Levítico. Ahí en la ley que el Señor puso en el Antiguo Testamento, con respecto a esto, dice, le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada. Bueno, esto era bajo la ley. Cuando una persona había pecado y había culpabilidad, pues tenía que hacer un sacrificio ante el Señor, como lo estamos leyendo ahí en Levítico. Ahora, yo lo puse ahí como pasado. La culpabilidad exigía un pago sacrificial por violar la voluntad de Dios. Era esto. Pero ¿qué pasa hoy en día con nosotros? ¿Qué pasa cuando hemos pecado y hay culpabilidad? Hay una cosa aquí que podemos decir, que el Cordero de Dios sacrificado es el único pago aceptable por nuestra culpa. Ya no podemos llevar sacrificios al Señor, porque el Cordero de Dios que vino a este mundo, que es Jesucristo, vino a pagar por nuestros pecados y librarnos de la culpabilidad. ¿Entiende esto? El Cordero de Dios sacrificado es el único pago aceptable ahora por nuestras culpas. Hebreos 10:10 dice lo siguiente: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Cuando al comienzo le decía, si
Si nosotros todos pudiésemos entender lo que es la gracia de Dios, es esto, es esto. El Señor nos quiere dar libertad, el Señor nos quiere dar vida abundante, vida plena, vida eterna. Como ayer aprendíamos, el Señor nos quiere dar una vida dignificada, con sentido, una vida con valor. Eso es la gracia del Señor y fue a través de su sacrificio, pero también para que a través de este sacrificio nosotros pues quitemos la culpa, porque repito, Él cargó con nuestros pecados, con nuestra culpa, que cada uno de nosotros aquí la tenemos. Nosotros, en otras palabras, somos los culpables de que Jesús haya muerto en la cruz. Lo voy a explicar en el tercer punto un poco más, con más detalle todo esto. Pero también quiero explicar en este primer punto la culpa falsa. Hasta aquí sería la culpa verdadera, si podemos decirlo de esta manera, pero hay una culpa falsa, es cuando uno se condena a uno mismo aunque no haya hecho nada. ¿Sí entienden esto? A veces tal vez no hicimos nada, pero nos sentimos culpables, tal vez por el otro o por la familia, nos sentimos culpables. Esto sería una culpa en ese sentido como falsa, porque no es que nosotros hayamos cometido algo, sino por otras personas, o que se sigue culpando, esto también puede suceder, o que se sigue culpando después de haber confesado y abandonado el pecado. Esto es no creer que Dios ya nos ha perdonado cuando hemos confesado nuestros pecados. Si lo hemos hecho esto, nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestro pecado, dice que Dios es fiel y justo para perdonar. Entonces, ¿qué es lo que acontece ahí? Ya el Señor ha quitado todo esto y nos debemos sentirnos libres de culpa. Eso sería una culpa falsa. Bueno, alguna vez yo puse esta ilustración, me estaba acordando de un cierto hombre que era una empresa, una fábrica donde había muchos empleados y sucedían muchas cosas como es lo cotidiano, ¿no? En empresas donde hay muchos trabajadores, donde hay muchas responsabilidades. Así que un cierto día uno se le ocurrió de estos empleados hacer una broma, ¿sí? Y cogió a 12 de sus amigos muy cercanos ahí, compañeros, y entonces él les mandó un mensaje, ¿sí? Y este mensaje era muy cortito, ¿no? ¿Sí? Les dice, ¿saben qué? Todo se ha descubierto. Solo mandó esto, ¿no? ¿Saben qué? Todo está descubierto. Bueno, ¿qué es lo que piensan que hicieron toda esta gente? Pues todos huyeron. Y todos se fueron y en 24 horas no quedó absolutamente nadie. Bueno, todos han hecho algo, quizás robaron o qué hicieron. Total, cuando le dice, ¿saben qué? Todo se ha descubierto. No quedó nadie. Todos eran culpables, estaban cargados de culpabilidad. ¿Cómo estamos nosotros en este sentido? Miren, esto me llevó a recordar, le compartí a mi esposa, ¿saben qué? No es mucho tiempo, me llegó un correo electrónico, o sea, con mi nombre, con nombre de la iglesia, todo, o sea, pero estaba en inglés. Me llamó, o sea, un poco sé palabras, ¿no? Dije, pero vi unas palabras raras, dije, ¿qué es esto? Lo llevé al traductor y era un mensaje que decían ahí, ¿sabe qué? Pastor, no sé cuánto, ¿sí? Sabemos de su vida, sabemos que esto está en pornografía, está en esto, en lo otro, y si usted quiere mantenerse ahí, le pedimos que deposite en esta cuenta $2,000. Bueno, o sea, se me cruzó muchas cosas, digo, qué locura, qué fácil sacar la plata, ¿no? Porque ahí amenazaba y decía, esto vamos a hacer conocer en la iglesia, así que deposite 2,000 y no pasa nada. Bueno, a mí me dio paz, les digo.
Y un poco de risa, digo, estos ladrones, ¿sí? Pero imagínense, ¿sí están pensando ahora? ¿Sí? Ya, si yo estaba metido en estas cosas, ¿sí? Ahora tenía que haber depositado. Ya, hermanos, si yo compartía con mi esposa, entonces te digo, y decíamos cuán importante es estar libre en todo esto, cómo Dios nos puede cuidar. O sea, así es el enemigo, así nos prueba también el Señor. Bien, y esto sí yo puedo contar ahora con libertad y en paz, gracias a Dios. Gracias a Dios por esto. Sí, o sea, miren cómo el enemigo puede atacar. Y si yo hubiese estado en pecados, yo me sentía culpable y tenía que pagar incluso, o estar tal vez escondiéndome y tal vez preocupado. Y ahora, ¿será que esa persona viene este domingo y de pronto dice, ¿saben quién es? Es que no me dio los 2,000. Bueno, impresionante, ¿no? Así es el mundo. ¿Cómo está? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? La culpabilidad, eso es. Bueno, entonces, segundo punto, vamos a ver la defensa ante la culpabilidad. Porque yo puse, cuando somos invadidos de la culpabilidad, ¿cómo nos defendemos con respecto a esto? Seguimos en el versículo ahí, en el mismo, dice: entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar, le dijo al Señor, y aquí está la clave, el segundo punto, ¿no? He cometido un pecado muy, muy grande, he actuado como un necio. ¿Cuál es la defensa ante la culpabilidad? ¿Cómo nos defendemos ante todo esto? Reconociendo que hemos pecado, reconociendo que estamos mal. En otras palabras, esto es arrepentimiento. Pero tiene que ser un arrepentimiento verdadero, porque también aquí hay muchas veces arrepentimientos falsos, donde a veces uno se puede convencer porque dice, ahora sí estoy arrepentido, incluso pues muchas veces lloran, se lamentan, incluso yo he visto escenas como estas donde pues el esposo o la esposa le fue infiel y está queriéndose reconciliar, y de pronto pues he sido testigo de que muchas veces él se arrodilla, llora y dice, quiero que me perdones. Yo no conozco lo que hay en su corazón, solo yo pienso, digo, Señor, tú sabes, ¿es verdad lo que está diciendo este hombre? ¿Es verdad esas lágrimas? ¿En verdad es un arrepentimiento genuino? Bueno, yo dudo en este sentido, no conozco, porque sí podemos engañar también de esta manera, pero ¿será que acaso aquí David, cuando está diciendo he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio, ¿será que lo está diciendo por decir? ¿O en verdad se está arrepintiendo? Es que el arrepentimiento sí tiene que ver con lamento, y el arrepentimiento tiene que ver con cambiar de idea, de actitud, volverse, retornar. Todo esto significa arrepentimiento, cambiar de pensamiento, de sentir. Toda esta situación tiene que ver el arrepentimiento, y el arrepentimiento verdadero también genera dolor en el ser, en el alma. Ejemplos como esto, ¿no?, de arrepentimiento también hay muchos en la Biblia. Y el Señor Jesús en algún momento estaba hablando ahí, puso una parábola, una enseñanza ahí en cuanto a, porque estos religiosos, estos fariseos se creían justos y Dios sabía que eran hipócritas, ¿sí?, que vivían doble vida. Entonces empezó a contar ahí de un fariseo que supuestamente se arrepentía, y de un publicano, un recaudador de impuestos. El versículo que lo he puesto ahí, miren, este es un arrepentimiento genuino, que Dios lo vio, o sea, como verdadero. Dice, en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Después el Señor va a hacer una pregunta, bueno, ¿quién de los dos fue justificado? El fariseo, que decía, pues no quiero ser como ese publicano, es que yo diezmo, es que yo soy el mejor. Bueno, ¿quién quedó justificado al final?
este recaudador de impuestos, porque esto era un arrepentimiento que Dios estaba observando y que era verdadero. Quizá esta es la actitud, pero tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón, el arrepentimiento, porque miren, el arrepentimiento verdadero aquí tiene que ver con esto. El arrepentimiento es producido por la tristeza. ¿Cómo es esto? Y el Señor mismo, miren lo que nos muestra en 2 de Corintios, capítulo 7, 10. Dice, la tristeza que proviene de Dios, la tristeza que proviene de Dios produce ¿qué? El arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento genuino tiene que venir directamente también de Dios. No es cuestión solamente de nosotros, por un simple sentir, una emoción que es superficial y por el rato. El verdadero arrepentimiento lo genera Dios mismo a través de la tristeza. Eso es lo que nos dice aquí la palabra. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que le lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí ven? Cuando hay tristeza superficial, no hay arrepentimiento, sino que más bien hay muerte. Entonces, si usted se siente culpable y dice, ya muy bien, me arrepiento, pero ¿cómo es ese arrepentimiento? Ese arrepentimiento tiene que ser también acompañado de la tristeza que viene de Dios, el dolor que le va a generar el Señor en usted para que proceda al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento genera dolor del ser, algo que no lo podemos explicar, pero que lo sentimos, porque eso estamos viendo en David, cuando dice que le remordió la conciencia. Estaba muy preocupado, con un dolor profundo en el corazón, y era un peso, una carga que él tenía, y eso le generaba dolor. Entonces, pero el arrepentimiento genera dolor en el ser. Eso es lo que él sentía, y por eso procedió al arrepentimiento, porque también perdón, a ver, ¿dónde estaba? Sí, no estuvo ahí. Bueno, me he saltado. El arrepentimiento genera dolor, sí. El arrepentimiento también es generado por Dios, por medio del Espíritu Santo, y el arrepentimiento genera confesión de pecados. Acá estábamos, sí. El arrepentimiento genera confesión de pecados, y esto es lo que el mismo David lo hizo. Este Salmo 51:4, miren, el versículo 4, o todo el capítulo 51 de Salmos, es un salmo donde David expresa el arrepentimiento, pero en este caso no era del censo, sino que era del adulterio que cometió con Betsabé. Entonces ahí está confesando, y miren lo que dice, solo un versículo está ahí, ¿no? Ustedes pueden leerlo todo el Salmo. Dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Sí ven? Esto estaba reconociendo David. Esto era lo que había en su sentir ahí, y esto le llevó al arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento también, esto estaba antes, es que el arrepentimiento también va a generar salud espiritual, salud física y sobre todo comunión con Dios y con los demás. Esto genera el arrepentimiento verdadero. Entonces, cuando usted dice, sí, me he arrepentido, he confesado mi pecado, usted es libre de culpa, pero la libertad que Dios le va a dar es en esto, porque usted va a sentir fortaleza espiritual, va quizá a ser renovado físicamente, porque la culpabilidad también enferma físicamente, y va a sentir que hay una comunión que fluye con Dios y con los demás. Ya no hay vergüenza, ya no hay temor, cuando usted en verdad se arrepiente. Y es que eso también lo dijo David en el otro salmo, que son similares, Salmo 51 y 32, que estaban en la misma situación. Miren lo que dice el Salmo 32, 3 y 4. Mientras guardé silencio, cuando todavía no confesaba, cuando no se arrepentía, dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Esto era antes, porque después vamos a ver que él siente como que empieza a renacer, a ser otra persona,
porque ya es liberado de toda esa culpabilidad, de todo el pecado que había cometido. Repito, porque Dios en su gracia es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y quitar todo ese peso y darnos libertad. Esto lo está experimentando ahora David. Miren, esto lo experimentó antes de que haga ese censo, y después, claro, en el censo cometió otra vez este pecado y nuevamente su conciencia le remordía. Ahora, hermanos, esto en cuanto al arrepentimiento, lo opuesto, la defensa ante la culpabilidad, es nuestro arrepentimiento. ¿Cómo nos arrepentimos? ¿O cómo debe ser este arrepentimiento? Pero hermanos, aquí no nos olvidemos que detrás de un pecado hay consecuencias. Si bien es cierto, Dios va a perdonarle a David por este pecado, pero yo quisiera que lo leamos ahí, estamos en 2 de Samuel 24. Quisiera que vayamos a estos versículos 11 al 15. Después de que él confesó y sintió el perdón de Dios, miren lo que nos dice los siguientes versículos. Por la mañana, antes que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dijo este mensaje: ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos, dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país, o que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Qué interesante. Bueno, el Señor en este caso le está poniendo 3 consecuencias de su pecado. Ahora dice, dime, ¿qué quieres? No hay escapatoria. Y miren lo que después dice el 14, no, David dice: estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas. Hermanos, ¿qué pasó aquí, no? Bueno, parecía, un censo nomás. Bueno, nada, parece nada, ¿no? Pero era una ofensa ante el Señor. Y luego le remuerde la conciencia, él pide perdón, se arrepiente. Vamos a ver que el Señor sí le perdona, pero le dice: no te olvides, David, hay consecuencias. Ahora le pone a escoger. Y David dice: claro, estoy entre la espada y la pared. Y me gusta mucho esto cuando dice: pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande. Él sigue reconociendo el amor de Dios y la gracia, y él lo va a aceptar, ese castigo. Esa consecuencia que venía, y no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel, porque él era el rey de Israel. Y miren cuántos murieron, tal vez todos inocentes, pero hubo consecuencias. A veces en este sentido, pues nosotros podemos cometer un pecado, nos arrepentimos, el Señor nos va a perdonar, pero ¿qué tal con las personas que hemos afectado? ¿Qué va a pasar en nuestro matrimonio? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? ¿Qué va a pasar en nuestra iglesia? El Señor dice: hay consecuencias, porque el Señor también es un Dios de justicia. No nos olvidemos. Ayer fue interesante una clase que escuchábamos, ¿no? Hablando de lo que es en primer lugar, la misericordia de Dios, pero también la justicia de Dios, ¿no? Que está bien marcado en la palabra. Entonces, aquí estamos viendo las dos cosas. David está reconociendo el amor de Dios, está reconociendo el perdón de Dios, pero también está reconociendo la justicia de Dios. No hay escapatoria, tengo que pagar por lo que yo hice, aun cuando ya no hay culpabilidad, ¿entiendan esto? Pero él tiene que aceptar la justicia por su pecado. Porque en este sentido, miren lo que pasó con nosotros. Si bien es cierto, nosotros ya hemos sido
salvados, perdonados por el sacrificio de Jesús, pero Él tuvo que pagar por nosotros, su vida por la de nosotros. Entonces, no es que nuestra salvación es gratis, a Dios le costó la vida de su propio Hijo. Había un sacrificio que hacer. Cuando decíamos en el Antiguo Testamento un sacrificio, bien, pero Cristo paga, pero nosotros ahora tenemos que también asumir las consecuencias por nuestros pecados. Pero la culpabilidad va a desaparecer porque el Señor nos va a perdonar. Pero lo que viene tenemos que enfrentar. Bueno, esto nos lleva a la última parte. La victoria ante la culpabilidad. Leo el versículo completo. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Y aquí está la clave del tercer punto. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Arrepentimiento, el segundo punto era, pero esta era la confesión del pecado, siendo específico, directo ante el Señor. Yo le he puesto la victoria de la culpabilidad. Miren, ahí está un versículo que también lo cogí del mismo Salmo 51. El mismo David lo expresó de esta forma: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Eso ve el Señor. El Señor no desprecia cuando hemos nosotros cometido un pecado y nos quebrantamos y nos arrepentimos. Aún dice, el Señor no quiere sacrificios, lo que quiera que traigan. No, el Señor quiere ver en este momento un corazón quebrantado y arrepentido. Ahí va a contar. No importa lo que usted traiga, lo que usted ofrezca al Señor, no tiene sentido mientras usted no llegue con un corazón quebrantado y arrepentido. Y por eso también en el Salmo 32, es un paralelo, nuestros dos salmos. Dice, pero te confesé mi pecado, después de que sentía morir en su ser. Dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Esta es la victoria. Cuando David va a sentir aquí el perdón de Dios, ¿sí? Y ya no hay, ahí, ya no hay, dice, el pecado ni la maldad que yo he cometido, porque el Señor ha sanado, el Señor ha liberado. El Señor, pues, ha derramado santidad una vez más a través del arrepentimiento y la confesión del pecado. Por eso, hermanos, aquí es importante, cuando le he puesto la victoria ante la culpabilidad, usted, pues, o todos nosotros deberíamos responder ¿a qué? A la voz del Espíritu Santo, porque estamos viendo que el Señor genera en nosotros todo esto. Y estemos atentos a todo lo que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, está haciendo en nuestras vidas. Cada día Él nos va a estar tocando nuestro ser, hasta que nosotros pues lleguemos ante Él con un corazón en verdad quebrantado y arrepentido. Escuchemos a la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. Y también es importante que reconozcamos que la voz del enemigo, porque en estos momentos el enemigo lo que quiere es que nosotros nos hundamos. En estos momentos es cuando el enemigo susurra a nuestros oídos y quizá nos va a decir, lo que has hecho no tiene perdón. El Señor no te va a perdonar. Y es más, todos los demás están en contra tuya. Es que tú eres culpable, es que tú lo que has hecho no tiene perdón. Miren, también el diablo va a hablar a nuestros oídos y nos va a hacer sentir como mal, con vergüenza. Y es por eso que muchas veces ante toda esta situación nos ocultamos, huimos, ya no venimos a la iglesia, lo que sea, ya no nos congregamos, porque el enemigo nos está alejando, nos está haciendo sentir más culpables y nos está quizá mencionando que lo que hemos hecho no tiene perdón. Palabras, susurros a nuestro oído también. Y aquí he puesto, reconozca la voz del enemigo. ¿Cómo hay que reconocer la voz del enemigo? Jesús es el claro ejemplo con respecto a esta situación, cuando el enemigo le fue a tentar. Él sabía que todo lo que venía, aun cuando hablaba con la palabra de Dios pero distorsionada,
Jesús supo reconocer que era el diablo, ¿sí? Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Escrito está, así dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que conocer la Escritura para que cuando el enemigo venga y nos hable cosas que parecieran ser como verdaderas, nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Satanás, vete, porque escrito está. La Biblia dice que en Cristo yo puedo ser libre, que solo Cristo me puede perdonar todos los pecados, que Cristo ya cargó con la culpa en la cruz. Que nosotros podamos responder a todos esos engaños que el enemigo nos está o ataca de esa manera. Reconozca la voz del enemigo, pero también pase tiempo renovando su mente. Dedique mucho tiempo a renovar su mente. ¿A qué me refiero? Miren, cuando nosotros hemos hecho un trabajo y que nuestra ropa se ensució, quizá de grasa, aceite, lo que sea, está muy sucia la ropa, nosotros tenemos que quizás llevarlo y sumergirlo en mucho detergente, después otra vez, bueno, hasta remover toda la suciedad, ¿sí? Y hasta que al final, pues, con buen detergente, una buena lavada, fregando una y otra vez, esa ropa quizá va a estar otra vez limpia. Cuando digo aquí, pase tiempo renovando su mente, el elemento que Dios nos ha dejado es su palabra, así que todo el tiempo nosotros tenemos que estar con la palabra, porque es la palabra la que nos va a renovar nuestra mente, la que nos va a purificar, la que nos va a lavar. Mientras más usted se adentra a la Escritura, mientras más la estudie, la medite, la memorice, pues su corazón y su mente va a estar más purificado. Y usted va a sentir la paz que Dios quiere detrás de toda esta culpabilidad. Entonces, pase tiempo, lo he puesto ahí, renovando su mente. También reconozca que lo que Dios dice lo cumple. Claro, porque muchas veces el enemigo también nos va a decir, ¿sabes qué? Es que no es tanto así, y esto es lo que ya lo mencionó ahí mismo en Génesis. ¿Sabes qué? Dios no lo ha dicho así, le dijo a Eva, no van a morir, cuando en verdad Dios dijo que sí, iban a morir si comían ese fruto. Y las mismas tácticas del enemigo sigue poniéndolos hoy a nuestras vidas. Entonces reconozca lo que Dios dice, reconozca que lo que Dios dice lo cumple. Sí, lo cumple. Entonces esté bien atento a todo lo que la palabra nos enseña. Y también reconozca la responsabilidad de su pecado. Reconozca que lo que usted hizo no fue cosa pequeña, afectó su vida, afectó a los demás, afectó a su familia, afectó a sus hijos, afectó a la iglesia, afectó a la sociedad. Tome en cuenta que no es pequeño lo que usted ha hecho, ¿sí? Reconozca la responsabilidad de su pecado, pero también deje de vivir en el pasado. El pasado ya no está. No se enfrasque en el pasado, más bien perdónese también a usted mismo, viva el presente, viva ahora las cosas que el Señor le está mostrando. Por eso, hermanos, aquí para mí este punto es muy importante. No trate de vivir sin Cristo a estas alturas. No trate de vivir sin Cristo. Miren, otra vez David en el mismo Salmo, así empieza el Salmo 32, ¿no? Dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borra sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, empieza con esta palabra, dichoso, bienaventurado. ¿Usted no quiere experimentar esto? ¿En su vida no quiere que sea así de dicha, de bienaventuranza? Pues el Señor nos está haciendo dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borra sus pecados. Usted tiene que experimentarlo, esto, sentirlo. Esta es la gracia de Dios. Miren, repito, la canción que cantamos, sublime gracia. Toda esa gracia está aquí, en todo lo que quizá estoy mencionando. Esto para mí es la gracia de Dios cuando yo experimento el perdón de Dios. Cuando dice que todas las transgresiones se han borrado, que ya no están los pecados. Y dice, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño.
¿No es grandioso esto? Miren el poder de Dios en todo esto. No trate de vivir sin Cristo. Y es que, hermanos, aquí hay una cosa quizá clave, lo que les dije antes. Cristo pagó por nuestra culpabilidad. Cristo, la ofrenda por la culpa. No nos olvidemos. No es solamente de decir creo en el Señor Jesús como mi Señor y Salvador y expresarlo de una manera superficial y pensar que es salvo, pensar que Dios va a actuar como usted quiere. No es así, no son así las cosas. Aquí tenemos que entender que Cristo pagó por nuestra culpabilidad. Usted y yo fuimos culpables para que Cristo haya muerto en la cruz. Fue su pecado y mi pecado lo que le llevó a Cristo a morir en la cruz. Y Él fue la ofrenda por nuestra culpa. Esto es gracia de Dios. Gracia inmerecida. Sublime gracia. Cristo pagó por nuestra culpabilidad. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer ante todo esto? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hagamos lo que nos muestra el versículo, lo que hizo David. Ahí otra vez el versículo 10 completo, ¿no? El versículo 10, ¿qué nos dice? Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones mi maldad o la maldad de tu siervo. Hermanos, es el momento de que en verdad nos pongamos a cuentas con Dios y reconozcamos que en primer lugar Cristo murió por nuestra culpa, que Cristo en esa cruz derramó vida abundante y vida eterna para todos nosotros. Pero el requisito que el Señor puso es que nosotros debemos confesar nuestro pecado y reconocer que solo Cristo es el que me puede salvar, que solo Cristo es el que vino acá a la tierra a darnos libertad, a darnos vida eterna. Tenemos que reconocerlo, tenemos que actuar de esa manera. Si usted solamente lo conoce y es, como digo, es muy superficial, hoy es el tiempo de que usted renueve ese compromiso. Hoy es el tiempo de que usted en verdad entregue su vida al Señor. Descargue todo sobre Él, toda esa quizá culpabilidad que está sintiendo. Dios le va a sanar, Dios le va a dar libertad, Dios le va a dar una nueva oportunidad. Pero es el tiempo, es el momento quizá para llevarlo a cabo. Y hermanos, cuando invade la culpabilidad, escuche esto, cuando invade la culpabilidad es porque detrás de esto, ¿qué? Está un pecado, para lo cual debe haber arrepentimiento y confesión del mismo. ¿El resultado cuál es? Es sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad física y sobre todo va a haber santidad. Santidad. Cuando el Señor dice, sean santos porque yo soy santo, es a través de esto. Así que, hermanos, yo le invito a que en este momento oremos juntos